Siempre inicio una transmisión en vivo haciendo gestos extraños, cero sexys, pero bueno, así es esto. Hola, buenas tardes, saludos a quien se conecte ahora y saludos a quien nos verá después, ya sea aquí en Facebook o en el canal de YouTube. Estoy con Nicte Cisneros, para mí, Kai. Y entonces la etiqueto de una forma y la llamo de otra. Para ti y para el mundo soy Kai. Kai. Estamos en el bello jardín de Luna Maya de F, que una vez más nos da posada para hacer esta transmisión. Invité a Kai el día de hoy para que comparta. Marlene de Díaz. Hola. Kai, hermosa. Saludos. Y aquí está, miren, la toco. Le propuse tener esta conversación para que comparta su experiencia en el mundo de la partería como aprendiz y como partera de corazón desde antes de estudiar formalmente partería, y también para que comparta una especie de activismo que está realizando con las adolescentes para que se preocupen por su salud sexual y reproductiva. Gracias, Kai. Muchas gracias a Dunia por invitarme a platicar acá con ustedes. Y sí, pues estoy estudiando en Luna Maya desde enero de este año, y ha sido todo un viaje que justamente empezó desde mucho tiempo antes, y ha tenido muchos matices, pero pues me da mucho gusto poder estar acá y compartirles esa experiencia. Cuando hice la presentación que ella misma escribió, me llamó mucho la atención que decía parte del corazón desde que tenía 15 años, pero parece de 15 aún, entonces explícanos eso. Pues sí, tengo 19 ahorita, tampoco aunque usted no lo crea. Tantísimo tiempo, sí, por acá me llaman baby midwife. ¿Por qué será? Sí, pues nada, resulta que cuando tenía como 15 años, mi hermano pequeño nació con partera. Y en ese entonces yo no tenía ni idea de lo que era una partera, ¿no? Me resonó así en la mente. Y me sacó mucho de onda no saber qué era. Incluso me invitaron al parto con mi primer hermano, y yo dije que no, que qué asco. Que no, qué asco. Que qué asco, que por qué iba a estar ahí en mi casa asco? viendo eso. Porque yo tenía una idea del parto lleno de, no sé, pensaba sangre por todos lados, suciedad, terror, y yo decía, ¿qué voy a hacer ahí, no? En ese espacio. Pero eso fue un poco antes, creo que tenía yo como 13. Y después me di cuenta que la partería era algo que estaba muy relacionado con la feminidad, con la maternidad, con el empoderamiento femenino, que yo no había hecho clic en ese momento, pero de todos modos no lo tenía lo suficientemente claro. Y empecé a investigar y dije como, ¿qué tal que yo me dedico a la partería mientras estudio la prepa? Porque yo pensaba que era algo muy fácil, que era como tomas un diplomado de 3 semanas y ya estuvo. Entonces empecé a investigar. ¿Y no? No, para nada. Sí, porque entonces yo soñé que estaba presente en un parto. Y entonces fue cuando empecé a investigar un montón y llegué a un congreso de partería de 3 días en la Universidad Intercultural del Estado de México, en donde hubo muchísimas pláticas y talleres. Y ahí me di cuenta de lo que era verdaderamente la partería, ¿no? Y escuché justo una plática sobre políticas públicas y me di cuenta además de lo relacionado que estaba con salud pública, con los derechos humanos de las mujeres, y no solo de que todo en mi mente había estado mal antes de eso alrededor del parto, y que alrededor del parto en general en la gente todas las creencias están al revés, sino que creció en mí una responsabilidad de comunicarle a la gente que había otras maneras de hacerlo, porque fue tan impactante para mí que quería compartir esa revolución interna que yo había vivido con la gente que estaba a mi alrededor. Entonces así empezó, y empezaba yo a platicarle a todos como, no, es que no tiene que ser así, las mujeres no tienen que estar acostadas para parir, no es necesario que les pongan batas, no es necesario que le estén haciendo tactos cada media hora. Empecé como así platicando y viendo cómo podía yo formarme para no solo formar parte desde afuera, sino desde adentro, porque también se necesitan más personas que lo estén haciendo. Y ya, pues, en una de esas llegué a Luna Maya, empecé a apoyar en un foro y me adoptaron y yo les decía, quiero ser partera. Y me decían, primero aprende a cambiarte los pañales y ya luego. ¿Y sí? Y ya ¿Ocurrió? Sí, más o menos. Y pues ya después me aceptaron por acá y
y ha sido muy duro porque en el momento en el que tú eliges ser partera también nadas contra la corriente, ¿no? En todos los sentidos, porque eres mujer, porque estás luchando contra la medicina hegemónica occidental, porque la gente a tu alrededor no tiene idea. Entonces yo le cuento a la gente que quiero ser partera y es un confrontamiento todo el tiempo porque te dicen como, ¿y eso qué es? ¿Eso todavía existe? Y no, ¿por qué no estudias algo de verdad? ¿Por qué no te metiste a estudiar medicina, no? Incluso ¿por qué no vas a la universidad? ¿Por qué no vas a la Tú que eres tan inteligente, ¿por qué no aprovechas tu inteligencia, no? Que pasaste el examen de la UNAM y eso es bastante desgastante, pero también es muy reconfortante toda esta otra parte de ver cómo las usuarias se sienten tan contentas al estar en este espacio, de trabajar con mujeres tan empoderadas de las que aprendo tantas cosas. Y es bien bonito estar en espacios por mujeres y para mujeres que no solamente me dan mucha felicidad, sino que me han ayudado mucho en mi crecimiento y mi entendimiento de mi propia feminidad. Entonces ha sido una experiencia muy grata, con muchas subidas y bajadas, pero estoy muy feliz de estar acá. Háblame de las bajadas, ¿por qué hay bajadas? Si estás tan entusiasmada, si estás cumpliendo tus sueños, si llevabas ya 3 años queriéndolo hacer. Para empezar, los primeros topes con los que me encontré fue que no hay lugares donde formarse, ¿no? Son muy poquitos y es difícil encontrarlos. Puede ser que encuentres una partera que te quiera formar, pero hay tantas buscando y tan pocas parteras que son pocas las que te dicen, como yo, sí, te admito como mi aprendiz acá y te empiezo a transmitir los conocimientos y demás. Y en las escuelas luego también o están muy lejos o no te dan certificación, que es lo que también mucha gente busca. Entonces primero es hacerte a la idea de que no te van a certificar porque eso no existe en este país y que lo que tú estudies no va a ser avalado. Entonces eso fue lo primero que me costó bastante trabajo. Por ahora ya lo tengo muy asimilado porque sé que finalmente es un conocimiento que a mí me está enriqueciendo como persona y que dentro de los espacios en los que me muevo los voy a poder ejercer. Pero sí es un poco duro como ese primer encontronazo con no vas a tener certificación y el estrés de qué va a pasar después cuando empieces a buscar trabajo y así. No va a haber título universitario, no va a haber logo de la UNAM. Exacto, porque no existe, ¿no? Y ojalá que en algún momento exista. Pero entonces también es entrar en esa lucha de que la partería sea reconocida. Esa falta de reconocimiento es bastante bajoneadora, es uno de los bajones. Y también pensar, ya cuando empiezas a luchar por ese reconocimiento, si realmente quieres que la partería esté dentro del sistema, porque entonces sería con otros términos, ¿no? Serían ellos los que ponen las reglas de cómo la partería entra dentro de ese sistema. Entonces también dices como, no, estamos mejor por afuera, donde nos dejan hacer las cosas. Así como nos queda aún mejor, exacto. Aunque no haya papelito y aunque no haya reconocimiento oficial. Exacto. A ver, y entonces, ¿cuáles son las subidotas? Esa es una de las formas en que te bajoneas, pero ¿qué te da el subidón? Eso, el trato con las mujeres. Lo que más me hace feliz es ver a las mujeres contentas en un espacio en donde saben que ellas tienen el poder de decisión sobre su cuerpo, sobre su vida, y sentirme yo contenedora de esos espacios. Por eso es una constante subida, porque son todos los días que estamos tratando con mujeres y sabemos que... Y luego vas afuera y ves que a mucha gente la partería no le interesa y es otra vez un bajón de energía, pero creo que en lo micro, en lo principal que estamos haciendo aquí, como en este espacio en Luna Maya, con un espacio con el que yo también estoy muy agradecida, todos los días hay ese bajón de felicidad de convivir con las mujeres. Pero a mí también me interesa mucho esa parte de que no se quede aquí. Desde el principio, o sea, desde el principio lo que me llevó a llegar acá fue esa creciente responsabilidad de que vaya mucho más allá, porque creo que es una necesidad. O sea, la partería no es solamente algo que a mí me gusta y me hace feliz, sino algo que las mujeres necesitan. ¿Por qué?
¿Por qué las mujeres necesitan a la partería? Si hay muchos hospitales públicos y privados, si hay médicos bien chingones, famosos, ¿por qué las mujeres necesitan a la partería? Sí, pues porque ya necesitamos menos médicos, porque justamente los médicos se encargan de atender a esas mujeres que necesitan médicos, porque a los médicos los forman para atender a mujeres con enfermedades, con embarazos de alto riesgo, ¿no? Situaciones en las que se requiere un nivel de intervención mayor, y a las parteras nos forman para atender a las mujeres sanas, con embarazos sanos, y abordar el parto desde un enfoque más social, cultural, emocional. A los médicos no se les enseña a abordar el parto desde lo social, lo cultural, lo emocional, simplemente desde el ente clínico, ¿no? Entonces, se han ido tanto a lo clínico que toda la parte de derechos humanos y de ver lo que una mujer es, se está quedando de lado, y eso está lastimando mucho a las mujeres que tienen que vivir una experiencia de parto que muchas veces es muy traumática. Y no solo en el parto, sino que aquí en la formación de Luna Maya nos enseñan a acompañar a las mujeres en cualquier etapa de la vida sexual y reproductiva, desde el modelo de partería, ¿no? Entonces, justamente acompañando y viendo a las mujeres como individuos, no como personas con enfermedades, que muchas veces es eso, ¿no? Tratar la enfermedad más allá de la persona como un todo. Y por otro lado, esta falta de autonomía que tienen las mujeres sobre su propia salud, ¿no? Que se les ha quitado porque se le da a otra persona el poder de decidir lo que es bueno para ella. Entonces se forma a los médicos, sí, o sea, su formación es mucho de decir como yo soy el que estudié, yo voy a tomar las decisiones, entonces muchas veces ni te explican, ¿no? Es como tienes que hacer esto, o lo hacen sin pedir tu consentimiento. Y necesitamos espacios donde las mujeres puedan otra vez tomar esas riendas sobre su propia vida, sobre su propia salud, sobre su cuerpo, ¿no? Y por eso es necesario, porque necesitamos eso, que las mujeres... ¿Quedó claro? Kai, ¿qué sentiste? ¿Cómo viviste? ¿Cuál fue tu experiencia cuando estuviste en el primer parto, ya como aprendiz formal en esta casa de partería? Con lujo de detalles, por favor. O sea, es que me puedo imaginar un poco que sí. No fue X si llevabas 3 años queriendo estar en algo así. Fue una locura, porque el primer parto que acompañé a Luna Maya no fue estando como aprendiz, sino que fue el parto de mi última hermana, que nació acá en Luna Maya. Y yo con la cara de, sí. Ok. Y pues se me abrió otro mundo completamente, porque, bueno, para empezar, Hannah y Saskia, que eran las parteras que estaban ahí acompañando a la mamá de mi hermana, me permitieron estar ahí muy cerca de ella, ¿no? Y al principio yo no sabía cómo, me daba miedo porque no había estado nunca en algo así, y era ver a una mujer que siempre veo dentro de su cotidianidad, ahora en un estado completamente distinto, gritando, y yo pensaba como, ay, esto es normal, ¿no? Como que me asustaba y decía, ¿y cómo me voy a meter yo en esto? O sea, ¿cómo me puedo acercar a ella si está así? La voy a molestar, ¿no? Y al final me puse solamente atrás de ella a contenerla y a abrazarla y a sobarle su espalda. Y como que me di cuenta que sí era normal, ¿no? Que era un estado de conciencia distinto. Y yo solo la veía. Y lo que más me sorprendió era la fuerza que tenía ella, que hasta asustaba de tan fuerte. Y entonces pensé como, tiene mucho sentido que los doctores se asusten porque no están acostumbrados a ver a mujeres en un estado de fuerza expandida tan cañona, ¿no? Y después vi la cabeza, bueno, también estaba ahí mi papá, que tampoco entendía muy bien qué onda, y teníamos que hablar con él, y era como, no, mira, tienes que estar acá conteniendo. Entonces al final estuvo muy bonito porque estábamos mi papá, mi hermana, la mamá de mi hermana, y pues mi hermana en camino, pues, y salió su cabecita, y mi papá y yo nos pusimos a llorar, y pues sí, dije, de aquí soy. De aquí soy. Me confirmó mucho que sí era mi lugar indicado. Y también me puse a reflexionar mucho en esa dualidad entre la vulnerabilidad y la fuerza. Es un momento en donde las mujeres tienen mucha vulnerabilidad y al mismo tiempo mucha fuerza.
y la importancia de gente que contenga esos espacios, porque son dos cosas muy polares, ¿no? La vulnerabilidad y la fuerza, en donde pueden hacerte mucho daño si las cosas se hacen de cierto modo, pero también puedes tener un poder muy transformador si hay gente que contenga eso, ¿no? Y si tú te sientes con la seguridad de vivirlo, de expandirlo y explorarlo. Entonces, sí, creo que es muy importante, que es un espacio de mucho cuidado, pero con muchas posibilidades de crecimiento. Eso fue lo que más me... Piel chinita al ver tu cara. Valentina Hernández Ponce, saludos, y a todas las personas que nos están viendo, pero como justo me acaba de aparecer el letrero de Valentina, mande saludos. Kai, también participas en los cursos de preparación al parto. ¿Qué significa para ti contribuir en ese camino de una mujer 40 semanas? Bueno, cuando vienen aquí ya va avanzado el parto, ¿no? Pero ¿qué significa poder incidir de alguna manera y desde tu fuerza y tu perspectiva en esa formación de las mujeres? Eso es uno de mis momentos favoritos de la semana, el curso de preparación al parto. Y a veces es un poco complicado porque como soy la más chiquita de aquí, ¿no? La baby, ya lo la dijo. Baby midwife, me pongo a pensar cómo puedo yo enseñarle cosas a alguien más, ¿no? Entonces me ponen... Ahí a veces es otro de los bajones, ¿no? Que me ponen en una situación de... Yo nunca he estado embarazada, obviamente nunca he parido, y sí, he decidido ser contenedora de esos espacios y estoy aprendiendo mucho de eso, pero muchas veces siento que me enseñan mucho más a mí esos momentos. Y el curso de preparación al parto es un momento así, porque se comparten, son muchas experiencias de familias tan diferentes, creciendo todos en conjunto. Pero al mismo tiempo también soy muy ñoña, entonces toda la parte teórica sí me la tengo así como... Ese es más mi fuerte. Hay otra aprendiz aquí que es Sandra, que tiene más... es muy bonito como nuestro trabajo en conjunto porque tenemos valores muy distintos, entonces como que nos sostenemos la una a la otra. Pero bueno, sí, todavía no estamos dando el curso nosotras solas, estamos todavía bajo supervisión, como baby steps para llegar a ese punto en el que lo podamos hacer solas, pero sí creo que la maternidad es un momento que a las mujeres, los papás y la familia de alrededor le rompe el esquema completamente. Son momentos en los que empiezas a pensar también mucho sobre tu propio estar, tu pasado, tu presente, tu futuro, ¿no? Como que se te abren muchas preguntas acerca de quién eres, de tu integridad, y todo eso sale en el curso. Entonces para mí es de lo más valioso eso. Como escuchar esas crisis, porque son crisis muy fuertes de personalidad, de identidad, y eso me hace aprender mucho. Fíjense ustedes que nos están mirando o que nos mirarán, que Kai es una activista de la salud sexual y reproductiva entre la adolescentada. Y entonces te invito, Kai, a que le cuentes al mundo qué significa eso de ser activista entre la adolescentada, con detalle, porque está muy interesante cómo va y provoca a la gente de tal manera que vienen a consulta, aunque no lo tenían planeado. Sí, pues creo que una de las cosas que más me mueve y que más me movió desde el principio es el desconocimiento y la falta de información que hay. Cómo pensamos que en la medicina el conocimiento científico está súper arraigado y decimos como no, ¿cómo vamos a debatirle a la ciencia? Es lo que dice la ciencia. Y después te vas dando cuenta de que muchas prácticas no tienen de científico, pero nada, ¿no? Y yo dentro de mi ñoñez fue de las cosas que más me sacó de onda. Si las ciencias y los números ya demostraron que las prácticas deben de ser de otra manera, más humanas, porque así, no sé, reduces las tasas de muerte materna, neonatal, hay mayor satisfacción, incluso es más costo efectivo, ¿no? Dije, si todo eso está, ¿por qué las cosas se siguen haciendo de otra manera? Y creo que una forma de combatirlo es que más gente sepa que los números, los estudios,
demuestran lo contrario, ¿no? Que fue lo primero que a mí me convenció, porque... Entonces, creo que ese chip se tiene que cambiar, no ya hasta que llegas al momento del embarazo o parto, sino desde antes. Y incluso para la gente que no quiere tener hijos, ¿no? Como también comentarlo en sus espacios más inmediatos. Y estoy aprovechando un espacio que es la preparatoria en la que yo estudié para ir a dar pláticas de vez en cuando. Yo me puse en contacto con mi maestra de educación para la salud y le pedí dar una conferencia sobre modelo de partería en el Día de la Salud. Y estuvo muy interesante porque tuve grupos desde primero de secundaria hasta tercero de prepa. Y mucha gente se me acercó a decirme como es que yo no tenía idea de esto y está increíble. Y después de eso les gustó mucho y me invitaron otra vez a dar esa misma plática con otros grupos. Y después estuve dando un taller sobre sexualidad con perspectiva de género, porque también creo que es algo que hace muchísima falta. Y dentro del modelo de partería intentamos abordar también la sexualidad desde ese lado. Entonces fui porque me sorprende mucho que yo también, dentro de mi estar en un espacio que es bastante liberal, nunca se me habló del placer, nunca se me habló del consentimiento. Yo tengo un DIU desde hace como 5 años que no sabía cómo funcionaba hasta que llegué aquí, ni me interesaba saberlo, ¿no? Entonces creo que es muy importante que los adolescentes también no solo aprendan sobre métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual y el mismo discurso de siempre, sino también cómo esa energía sexual que estás viviendo durante la adolescencia, si está bien enfocada, puede ser tan transformadora. Bien enfocada y además si hay una base de información sólida, una base de información completa, y la importancia también de cuidar nuestra salud desde ese momento. Y por salud no solamente me refiero a cuando hay enfermedades, sino por ejemplo la nutrición, ¿no? Tampoco hay mucha deficiencia como en lo que nos enseñan sobre nutrición a lo largo de la preparatoria. Y de la vida. Sí. No solo en la prepa, sino en la vida entera, ¿no? Sí, y ya cuando llegas a estos abordajes de la salud sexual y reproductiva, como desde el modelo de partería, te das cuenta de que es la base, ¿no? La nutrición. Y bueno, era un chip que yo ya tenía desde antes, pero sí me sorprende como mucha gente no se le ocurre pensar que tal vez, si no está muy bien de salud, tiene que ver con que no está comiendo muy bien, ¿no? Entonces, pues eso, empecé a ir a dar pláticas y ahorita voy a intentar seguirlo haciendo. Me invitaron a dar una sobre cómo la partería está relacionada con el movimiento feminista para el 25 de noviembre. Entonces esa es la que estoy preparando ahora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. No nada más viene a sobar panzas, que es mi lema de la partería, no es solo sobar panzas. Bueno, a mí me tiene boquiabierta, no solo en esta conversación, sino desde que supe todo lo que hacía, y por eso justamente la invité a charlar hoy en el Facebook Live. Y me gustaría que la banda que está de aquel lado del teléfono se quede tan contagiada de este entusiasmo de Kai y que al menos le surja la pregunta de, pues, ¿qué es eso de la partería? ¿Por qué promueven tanto el modelo de la partería? ¿A poco sí es tan chido como lo dicen, como lo difunden aquí y allá? Kai, me gustaría cerrar esta conversación preguntándote tu experiencia con la respiración ovárica de alquimia femenina. No lo puedo dejar de lado por obvias razones. Lo que quieras decirnos. Está muy cañón, la verdad. Yo todavía no entiendo qué me pasó en esa sesión que hicimos. Lloré y sí, descubrí muchas cosas, como que despertó muchas memorias que creo que todavía hace falta trabajar. Bueno, les cuento un poco que tuve una sesión de respiración ovárica con Nuña en una clase del curso de introducción a la partería y estaba enfocada a la violencia obstétrica y todo el dolor que eso provoca en nosotras y en las mujeres en todo el mundo, ¿no? Y cómo esas memorias están en el colectivo femenino, ¿no? Y cómo nos lastiman tanto. Y una cosa de la
una de las cosas que hacen las parteras es luchar en contra de la violencia obstétrica por el simple hecho de estar dentro del modelo de partería, que es completamente opuesta a tratos en donde haya esa posibilidad, ¿no?, de que una mujer sea violentada de esa manera. Y la respiración ovárica es como una terapia de respiración y movimiento en donde entras a un estado semialterado de conciencia, y todas esas memorias, tanto mías como de las mujeres que acompañamos, pues empezaron a salir en forma de llanto, como que se abrió una llave, y estuvo fuerte, pero muy, muy interesante, muy bonito. Nada más ahí, como tentación. Si se han dado cuenta, toda esta conversación ha sido una lluvia de tentaciones para el mundo. Si genera curiosidad, nos daremos por bien servidas. Kai, muchas gracias por aceptar esta conversación, por compartir tu experiencia. ¿Y qué le quieres decir al mundo, sobre todo a las mujeres que están interesadas en ser parteras o que les ha pasado por la mente y no saben si sí o si no? Eso, que no es un camino fácil y que habrá muchas desilusiones en esa búsqueda, pero es muy importante quedarse, porque justo una mujer que elija este camino tiene que ser una mujer muy fuerte. Y no importa la edad, está no claro. No importa la edad. Sí, eso, que no se desanimen, porque necesitamos más gente que esté enamorada de este proyecto, que aunque es difícil, cuando te quedas, creo que también todo lo que te enseña y lo que te hace crecer, a pesar de esos dolores y de esos momentos en los que ya estás hasta la madre, son mucho, mucho, mucho más valiosos. Y también esos momentos de ya estar hasta la madre son muy valiosos. Entonces sí, es una lucha constante por el simple hecho de que somos mujeres, de que estamos en contra de un sistema machista heteropatriarcal, aparte un sistema médico también tan formado y tan roto al mismo tiempo. Por eso es duro, no tanto porque me preguntan, ¿y no es difícil? ¿Y no te da miedo? O sea, no es tanto que sea duro acompañar el momento del parto, es duro vivir la partería dentro de un sistema que quiere la partería fuera de ese sistema. Todo lo demás es muy bonito también, o sea, no es miedo y no es que ves a una mujer sufriendo y eso es muy desilusionante, no, al contrario, esos espacios son lo que te sostienen. Lo difícil es lo de afuera, ¿no? Entonces lo que yo le diría a la gente que quiere estudiar partería es que no se deje vencer por lo de afuera y que se rodee de una red de mujeres, de personas aliadas del modelo de partería también para no atravesar todas esas desilusiones sola, que es lo que a mí más me ha ayudado, y que sean aliadas del modelo de partería y lo difundan con todos, así. Aquí, allá, acullá. Exacto. Y que vayan a su primaria y les coqueteen. Exacto. Con el modelo de partería. Sí. Bueno, pues gracias por vernos, escucharnos. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Gracias. Chao. Bye. Y se va a ver mi dedo ahora, lo lamento. Bye.